Evangelio según San Lucas es el Evangelio de la ternura de Dios. Nos cuenta que Dios es misericordia hacia el ser humano. Dios, hecho hombre en Cristo, se convierte en misericordia para el corazón de cada persona. Estamos ahora en el tiempo de Pascua, un tiempo realmente importante, central en la vida cristiana, en el cual celebramos la presencia entre nosotros de Cristo resucitado. Pascua es tan importante que le hemos dedicado la Cuaresma, un tiempo de preparación para vivir en profundidad la Pascua del Señor. Hoy comentaremos la Pascua de Jesús, la resurrección de Jesús, pero lo haremos bajo la mirada de un personaje importante en el Evangelio. Importante en los 4 Evangelios, pero especialmente destacada en el Evangelio según San Juan, que es la figura de María la Magdalena. Ella, con excepción de la Virgen María, es la persona humana que, al decir del Evangelio, más amó a Jesús, porque lo amó vivo, lo amó muerto y lo amó resucitado. Vamos a leer un episodio importante de la vida de María la Magdalena y lo vamos a comentar en relación con otros pasajes donde aparece la misma figura de María la Magdalena. Leeremos un episodio del Evangelio según San Juan, concretamente del capítulo 20. Conviene que, antes de leerlo, situemos bien ese capítulo. San Juan nos ha contado la pasión y muerte de Cristo en la cruz. Después ha expuesto la sepultura del Señor y ha comentado cómo los apóstoles y María Magdalena se encontraron con Jesús. Leemos un episodio en el cual vemos el momento especial en que María la Magdalena se encuentra con el Señor resucitado. Vamos a leerlo. Pongámosle la mayor atención, porque siempre la lectura evangélica es mucho más importante que cualquier conferencia o exposición, por importante que sea. Dice así el Evangelio de San Juan. Estaba María la Magdalena junto al sepulcro de Jesús, fuera, llorando. Y mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y ve 2 ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Dícenle ellos: Mujer, ¿por qué lloras? Ella les respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice en hebreo: Rabbuní, que significa buen maestro. Le dice Jesús: Deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre, pero vete a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue María la Magdalena
y dijo a los discípulos: he visto al Señor. Y les contó que le había dicho estas palabras. Palabra del Señor. Hemos leído ahora un evangelio de una gran profundidad y de un momento esencial en nuestra fe, la resurrección de Jesús. Y la hemos contemplado bajo esa mirada de María la Magdalena. ¿Quién es María la Magdalena? Fijémonos que a esa persona podemos conocerla con dos nombres, muy semejantes, pero entre ellos una diferencia sustancial. Podemos decirle María Magdalena. ¿Y qué significa María Magdalena? La palabra hebrea castellana María procede de la lengua hebrea Miriam, y a la vez el término Miriam se origina en la lengua egipcia Mi-Ra. ¿Y qué significa en egipcio Mi-Ra? Significa la elegida de Dios, la elegida del Señor. Esa palabra egipcia, Mi-Ra, después pasó a la lengua hebrea con el término Miriam, que por ejemplo lleva la hermana de Moisés, y ha llegado a nuestras lenguas con el término castellano María. Por tanto, María significa eso, la elegida del Señor. ¿Y qué significa Magdalena? En el norte de Israel, en la provincia de Galilea, no lejos del mar de Galilea, había un pueblo llamado Magdala, importante en tiempos de Jesús por la fabricación de anclas para barcos, artilugios de pesca, y también importante por la industria de salazón, que en ánforas de barro se repartía, se vendía en Siria y Palestina. Magdalena significa aquella mujer nacida en Magdala. Así pues, María Magdalena significa María la de Magdala, María la nacida en Magdala. Pero el nombre, un poco distinto, María la Magdalena, con artículo María la Magdalena, tiene otro significado sin duda más profundo que el que acabamos de comentar. Como hemos dicho, la voz María significa eso, la elegida del Señor. Pero, ¿qué significa la Magdalena? En lengua hebrea, el término Magdalena, la Magdalena, procede de la palabra Migdol, Migdol en hebreo, que significa fortaleza, torre fuerte, castillo que no se puede derrumbar. Por tanto, en tiempo de Jesús, cuando decían de María la Magdalena, le estaban diciendo eso. María, la mujer que es para la comunidad cristiana como una torre, como un castillo, sobre la cual se levanta, se sostiene la comunidad cristiana. La Magdalena era, para los primeros cristianos, la mujer fuerte que sostenía la comunidad cristiana y alentaba el caminar de aquella iglesia. ¿Y por qué María la Magdalena fue conocida como la torre, como la fortaleza de los primeros cristianos? Por un motivo que ya hemos expuesto al principio. Esta mujer se convirtió en una torre para los cristianos porque ella es, con excepción de la Virgen María, la persona humana que seguramente más haya amado a Jesús. Porque lo amó
en los tres momentos de la vida. Ella amó a Jesús cuando vivía y predicaba por Palestina. Ella amó a Jesús cuando Jesús había muerto y estaba sepultado en el sepulcro. Y ella, como hemos leído hoy, también lo amó resucitado y le llamó Rabboni. Vamos a comentar cada aspecto. El primero es este. María la Magdalena ama a Jesús mientras vive. El Evangelio de San Lucas nos cuenta un acontecimiento clave en la vida de María la Magdalena. ¿Cuál? Cuando Cristo predicaba en Galilea, por aquellos caminos se cruzó con María la Magdalena. Y dice el Evangelio, y Jesús, al ver a aquella mujer, sacó de ella 7 demonios. Aquella mujer, sintiéndose bien, desde entonces siguió a Jesús durante toda la vida que Cristo vivió entre nosotros. ¿Qué significa que aquella mujer tuviera en su interior 7 demonios? En tiempo de Jesús, pensaban que cuando alguien tenía una existencia alterada, o que estaba enfermo, o que tenía un gran sufrimiento, era porque tenía en su interior un diablo, un demonio, que le amargaba la vida. Como cuenta el Evangelio, Jesús curó a personas sacándoles de dentro un demonio. Otra forma de explicar que Jesús, a quien tenía una vida desordenada, Jesús le permitía de nuevo ordenarla y centrarla en el seguimiento del Evangelio. Si pensamos que María tenía en su interior 7 demonios, el Evangelio piensa un momento en lo mal, en lo desencuadernada, en lo desencajada que podría estar aquella mujer. Pero Jesús no se asusta ante las rupturas interiores que tiene aquella mujer. Simplemente se acerca a ella y virtiendo en el corazón de aquella mujer rota su misericordia, le extrae los demonios. Así lo cuenta San Lucas en el capítulo 7. Y María, agradecida, conocedora de quien le había dado una nueva vida, siguió a Jesús todo el tiempo que él predicó en Palestina. Lo siguió con las mujeres hasta la cruz del Calvario. Seguir a Jesús mientras vivía era ciertamente un acto de enorme valentía. Recordemos que Jesús, a medida que el tiempo iba pasando, él más persecución sufría por parte de los fariseos, de los herodianos, incluso de sus discípulos. El ejemplo es el apóstol Judas. Pero ella, a pesar de que Jesús es cada vez más perseguido, aquella mujer no se cansa de seguir a Jesús. Es decir, ama a Jesús mientras vive y por eso va forjando su vida como un castillo fuerte, como aquella torre que con el tiempo sostendrá a la primera comunidad cristiana. Pero hay un segundo momento que a veces nos pasa desapercibido de este amor de la Magdalena por Jesús. ¿Cuál es esta ocasión? Aquella en que la Magdalena amó a Jesús cuando Jesús había muerto. Recordad la escena. Jesús muere en la cruz, es bajado de la cruz y enterrado en un sepulcro nuevo, excavado en la roca cerca del Calvario donde había sido crucificado. ¿Y qué pasa con los apóstoles que tanto tiempo lo habían seguido?
comenzando por Pedro, lo había negado. Judas lo había traicionado. Y después de muerto todos, habían huido, despavoridos, a esconderse en el cenáculo, un lugar lejano del Calvario. Y habían huido, ¿por qué? Por miedo a los judíos, porque no acababan de confiar en aquellas palabras buenas y misericordiosas que Jesús les había enseñado y les había explicado con ejemplos durante su vida. Pero mientras está el sepulcro sin nadie, según cuenta San Juan, allí se queda junto al sepulcro María la Magdalena. Eso sí que es un acto de auténtica valentía, porque el sepulcro de Cristo estaba fuera de las murallas de Jerusalén, en un solar, con una gran roca de una antigua cantera muy cerca de allí. Era un lugar, por tanto, peligroso en la noche. Y aquella mujer se queda junto al sepulcro de Jesús. Y dice el Evangelio, y se quedó junto al sepulcro de Jesús llorando. Conviene explicar bien lo que significa esta palabra llorando. Las lenguas antiguas se valían para expresar situaciones y especialmente sentimientos de muchas palabras más que nuestras lenguas. En lengua antigua, para decir llorar, existen diversas palabras. ¿Cuál es la palabra llorar que aparece aquí, que aparece en el texto que nos cuenta que María lloraba? Recordaréis todos un sermón de Jesús, el de las bienaventuranzas, una sección del sermón de la montaña. Y Jesús allí, ¿qué dice? Dice, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. El lenguaje nuestro, bienaventurados los que son solidarios, porque encontrarán el consuelo de Dios. ¿Y qué es ser solidario? Es continuar amando cuando parece que ya no hay motivo para continuar amando. La palabra llorar que aparece en las bienaventuranzas es la misma palabra llorar que el texto bíblico emplea para describir cómo está María la Magdalena llorando junto al sepulcro. Por tanto, el llorar de la Magdalena no es un llorar desesperado, es un llorar de una persona bienaventurada que contra cualquier supuesto continúa siendo solidaria con Jesús porque lo continúa amando y porque continúa confiando en Él y porque continúa creyendo en Él. Eso es un punto muy importante de la fe cristiana. Continuar sintiéndonos en las manos de Dios cuando a ojos humanos parece ya que no hay motivo para sentirnos sostenidos en sus buenas manos. Llorando ante el sepulcro, ¿qué hace la Magdalena? Muestra esa confianza infinita. Con sus lágrimas sigue amando a Jesús porque sigue confiando en Él con un amor apasionado que seguro que recibirá el consuelo que las bienaventuranzas enseñan. Ella ama a Jesús cuando Cristo ha muerto. En nuestra vida a veces las ilusiones, las esperanzas, los proyectos se nos van de las manos. Como Jesús, que había muerto y había sido sepultado.
pero dice el Evangelio. En ese momento llora. ¿Qué significa eso? Sigue confiando en el Señor, porque Él te sigue guardando en sus manos y es Él quien lleva adelante y a puerto tus proyectos. María ama a Jesús cuando Cristo ha muerto. Y eso de nuevo la forja a ella como aquella mujer que será la torre, el punto de referencia, la Magdalena, el castillo de la vida de la primera comunidad cristiana. Pero hay ciertamente un tercer momento en el cual la Magdalena ama a Jesús. Y es cuando Cristo ha resucitado. Observemos que la primera persona a la cual se manifiesta Cristo resucitado en el Evangelio según San Juan es a María la Magdalena. ¿Qué sucede en la escena del Evangelio? María está llorando fuera del sepulcro, confiando, esperando el consuelo. Y se asoma al sepulcro y allí se le manifiestan dos ángeles. Releamos el texto porque es importante. Le dicen los ángeles: mujer, ¿por qué lloras? Ella le respondió: porque se ha llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho eso, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Aquella mujer que esperaba el consuelo tiene la manifestación de dos ángeles que la consuelan diciéndole: no te preocupes, Jesús, que no está en el sepulcro, Jesús ha resucitado. A quien confía en el Señor siempre le llega el consuelo. Y le llega a ella por mediación de dos ángeles que le hablan de la resurrección de Jesús. Conviene recordar que la palabra ángel, en lengua bíblica, significa mensajeros de Dios. Y el lenguaje un poco más teológico significa una revelación, una comunicación especial de Dios al ser humano. Aquella mujer que llorando seguía confiando en Jesús, de él recibe su consuelo. Hay dos ángeles que le hablan y comienzan a abrirle el corazón de la esperanza. Le anuncian que Cristo ha resucitado. Dicho eso, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no reconoció a Jesús. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? Dice Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dice: María. Entonces ella se vuelve y le dice en hebreo Rabbuní, que significa buen maestro querido. Vamos a detenernos en algunas palabras. Ella al principio no reconoce a Jesús. Piensa que es el dueño o el cuidador de aquel huerto, de aquel lugar donde está el sepulcro de Cristo. Pero ¿qué hace Jesús resucitado? La llama por su nombre. Le dice María. Recordemos de nuevo lo que significa la palabra María. Aquella que ha sido elegida por Dios. Y cuando ella oye que Jesús la llama por su nombre, ella no conocía a aquel hombre, pero aquel hombre la conoce a ella por su nombre.
¿Por qué? Porque Cristo resucitado adquiere otro aspecto del que tenía en vida. Explicaremos eso después. Jesús le dice María, le llama por su nombre. Y entonces, ¿qué hace aquella mujer? Se volvió. Observemos la palabra volverse. En lengua bíblica tiene un significado muy profundo. La palabra volverse no es únicamente girarse en lengua bíblica. La palabra volverse en lengua bíblica es convertirse, cambiar el corazón, cambiar la mirada. ¿Por qué María la Magdalena al principio no conoció a Jesús? Pues porque lo miraba solamente con los ojos de la cara, los cuales pueden percibir lo externo, las cosas. Pero cuando Jesús le dice María y ella se vuelve, se convierte, ¿qué significa eso? Que ella comienza a mirar a Jesús con ojos nuevos. ¿Y cuáles son los ojos nuevos? Según la mentalidad bíblica, los ojos del corazón, los ojos del alma, aquellos que nos permiten ver la profundidad de las cosas. A una persona que conocemos de lejos, la vemos únicamente con los ojos de la cara, vemos lo externo. Pero una persona que queremos, la vemos siempre con los ojos del corazón, con los ojos del alma, la vemos en su profundidad. Y esa es la conversión de María la Magdalena, al oír que aquel desconocido la llama por su nombre, María, elegida de Dios, se convierte, se vuelve, cambia la forma de mirar, mira a Cristo con los ojos del corazón y que ve entonces a alguien que sí conoce. Y le nombra, se dirige a él con un nombre especialmente bello, el de Rabbuní. Significa literalmente maestro mío querido, maestro mío especialmente apreciado. Entre los judíos del tiempo de Jesús había rabinos. La voz española rabino se dice en hebreo rabí. ¿Qué hacía un rabí? Reunía un conjunto de discípulos a los cuales les enseñaba la fe judía. O, de otra manera, algunos judíos se reunían en torno de un maestro que era un rabí y él les exponía los fundamentos de la fe hebrea. Jesús tuvo también las características de un rabino. ¿Pero qué hacía Jesús? En lugar de que los discípulos fueran a él era quien elegía a los discípulos y trenzaba con ellos una relación especialmente cariñosa, especialmente fraternal. Y Jesús con ellos ya no era un rabí ni un rabino, porque era algo más, un rabbuní, es decir, un maestro bueno, especialmente querido. Aquel que no daba solo enseñanza sobre la ley judía, sino que enseñaba a sus discípulos a vivir según el amor, a vivir una vida amando. Y ella experimentó a ese maestro bueno, querido, cuando lo comentamos al principio, cuando la Magdalena recorría Galilea, se encontró con Jesús, que también recorría la región. ¿Qué pasó al encontrarse? Que el maestro bueno, que es Cristo, se acercó a ella y les trajo
7 demonios. Es decir, volvió a centrar su vida en el eje del seguimiento del Evangelio. Y después de encontrarse con Jesús resucitado, ¿qué hace María Magdalena? Quiere tocar a Jesús. Pero dice Jesús, no me toques. El famoso en latín, non me tangere. Observad, este encuentro de María Magdalena con Jesús resucitado es aquello que la vuelve a ella a forjar de nuevo para que sea la torre, el castillo, aquella referencia a la comunidad cristiana. Y aquella mujer que amando a Cristo vivo, que amando a Cristo muerto y que amando a Cristo resucitado se ha convertido en la Magdalena, ¿qué misión le encarga Jesús? La siguiente: ir a Jerusalén y anunciar a los discípulos que Jesucristo ha resucitado. Y ella es el modelo humano de seguimiento de Jesucristo. ¿Qué es un cristiano? Es un amigo fuerte de Dios. Sí lo explica el apóstol San Pablo, sí lo enseñaba San Pedro Poveda a sus discípulos y discípulas. ¿Qué es un cristiano? Un amigo fuerte de Dios, forjado en tiempos de gozo, en tiempos de cruz, en tiempos de gloria. Cristiano se forja amando a Jesús, escuchando el Evangelio en los momentos duros, en los momentos de gozo. Y el forjarnos como cristianos, ¿de qué nos ha de servir? Para lo mismo que le sirve a María Magdalena. Jesús le dijo, ve a Jerusalén y allí anuncia entre los tuyos que yo he resucitado. Es decir, que mi evangelio, mi presencia, mi vida, yo mismo, soy aquel que puede dar sentido a la vida de cualquier persona. Y eso es la Pascua cristiana, la confesión de la certeza que Cristo está con nosotros, que a pesar de nuestras debilidades, Él sigue siempre morando en nuestro corazón, que a pesar de nuestro pecado, Él sigue guiándonos hacia la vida eterna. Y la misión cristiana no es otra que esa: comunicar a nuestro mundo con nuestra palabra, pero sobre todo con la evidencia del amor y la misericordia, que ser cristiano vale la pena y que llena, sin duda, la vida de sentido de toda persona. Pidamos a Jesús, al Señor, que nos colme con su gracia, que nos haga amigos fuertes suyos y sin duda buenos testigos del Evangelio. Que así sea.